Al momento de dar a conocer o dejar entrever su postura, lo que se está haciendo es faltarle el respeto a cada uno de los alumnos de la clase, porque está haciendo justo lo que un educador no tiene que hacer: cerrar la mente y la capacidad de razonar o discernir del alumno. Se le está impidiendo hacer política, acción que atenta contra todo principio de una sociedad que aspira al progreso. Se impone su postura propia, y aquel alumno que tiene una postura contraria no va a hacer más que radicalizar más su visión y alejarlo del progreso. Mientras que el que no sabe sobre la situación ve en el profesor la respuesta de sus dudas y se nubla, siguiendo una postura que quizás no sea la misma a que su propio ser político dicta. Efectivamente, uno está destinado a seguir una línea ideológica, dependiendo de su propio contexto de formación como un individuo político, que engloba íntegramente las experiencias del alumno, desde su entorno socioeconómico hasta sus relaciones humanas. Que un profesor limite la capacidad de pensar y de sacar sus propias conclusiones al alumno, considero esta situación lo más antipedagógica que existe, y es necesario un cambio en aquellos que lo hacen. No saben el mal que le hacen a la educación, a la política y a la sociedad. Insisto en que los educadores solo son un puente entre el conocimiento y la política, entre el saber y el progreso de una sociedad, y se limita solo el traspaso de información para que el alumno sea quien, bajo sus propios conocimientos y principios valóricos, cree sus principios, su ideología y su forma de imponer política. El educador no tiene un carácter robótico. Dije anteriormente que éste debe cumplir dos roles en una sociedad, por lo tanto tiene el derecho de imponer su política, pero sí tiene que adecuarse al contexto y saber lo importante que es la educación y la creación de una postura propia por parte de cada alumno para el futuro de estos, para su desarrollo político-social y el funcionamiento eficiente de esta máquina que es una sociedad en progreso. Posterior a este enriquecimiento por parte del alumno, en donde se forja como un individuo político-social, viene su desenvoltura e inicio de un proceso de imposición de su política adoptada. Es por eso que insisto en lo importante que es la correcta educación en el proceso de enseñanza media, ya que todo lo que explico son las partes de un proceso sumamente necesario para un progreso social efectivo y sin errores de mediocridad e irresponsabilidad. Pero, ¿en qué momento se desencadena esta desenvoltura? ¿En qué lugar ocurre dicho proceso? La respuesta, respondiendo a la primera pregunta, es inmediatamente después al fin de la enseñanza media. El lugar en las universidades. Es importante percatarse que el único lugar en donde se empieza a realizar una idea política por parte del individuo es en la continuación de sus estudios en la educación superior. Es lógico que mucha gente pueda pensar que lo que he dicho corresponde a un ser discriminador, que no piensa en las personas que producto de sus escasos recursos no pueden optar a este privilegio. Es más, no me considero un ser pudiente y admiro el esfuerzo que ha hecho mi familia por poder gozar de una educación mediocre, ya que es lo único a lo que se puede optar en esta sociedad, pero peor es nada. A todas las personas que pueden crear prejuicios a los comentarios anteriormente dichos, les digo que sus pensamientos corresponden efectivamente a una mente mediocre de un individuo que pertenece a este conjunto llamado sociedad de política pasiva. Quiero dejar en claro que lo que menos deseo es crear una división o discriminación entre grupos. Volviendo a lo anterior, el ser que no entre a dicha etapa se ve seriamente dañado en su carrera política, ya que se limita e imposibilita el correcto desarrollo del individuo político. El que ocurra este efecto en tan solo un individuo es gravísimo para cualquier logro de una sociedad estable e equilibrada. Y cuando me refiero a estable y equilibrada, no pienso en un conjunto de personas de un mismo estrato socioeconómico digno de utopías comunistas. El rico y el pobre son necesarios en una sociedad de progreso al éxito. Porque si no, ¿cómo podemos crear debates interesantes y argumentos convincentes si nadie necesita nada y todos son homogéneos en la sociedad? La estabilidad social es aquella en que sus integrantes son capaces de crear argumentos convincentes y sólidos con la idea de dominar a otros e imponer la postura propia. Eso es la estabilidad y equilibrio de la sociedad.
Por lo tanto, es importante que cada individuo perteneciente a una sociedad determinada no tenga solo la posibilidad y el gozo del privilegio que significa entrar a la educación superior, sino que tenga la obligación de estar en la educación superior. Sí, así es, el rico y el pobre, el blanco y el negro, el hombre y la mujer, todos tienen la obligación de proseguir con sus estudios, debido a que es la única manera de poder forjar correctos individuos políticos capaces de conseguir el progreso social. Para aquellos que no crean, porque simplemente sus mentes no son capaces de imaginar lo que estoy diciendo, tengo el respaldo de la historia, y ese es un peso muy importante. No podemos olvidar todo lo enriquecedor que ha sido el establecimiento de la educación superior para nuestro país. A lo largo de la historia hemos sido testigos de grandes movimientos estudiantiles que han dejado huella en nuestra política nacional. No olvidar las ideas reformistas del año 67 que algunos alumnos de la Universidad Católica trataron de conseguir en pro de una educación de calidad. No olvidemos tiempos en que las universidades de este país fueron fábricas constantes de figuras que marcarían la política chilena en la segunda mitad del siglo XX. Debo decir, eso sí, que si tengo una debilidad en mis comentarios es el saber que estas ideas de progreso que se intentaron en décadas pasadas se ven opacadas por los resultados. Una sociedad mediocre, burocrática, floja y de una política pasiva que no ha traído ningún resultado positivo para nuestra sociedad. Por lo demás, el futuro tampoco es alentador, ya que nos encontramos con una tropa de ignorantes como futuros de nuestro proyecto social, hijos del guanaco y de lanzar piedras sin ningún gusto por algún tipo de debate de calidad y que no satisfaga su inútil estilo de vida. No puedo estar ajeno a esta realidad y me incluyo en la gran tropa de inútiles, futuros de nuestro país. Volviendo a lo anterior, el individuo que se vea en la obligación de entrar a la educación superior esperará progresar con una correcta calidad de educación, y me refiero correcta a aquella que no cae en los errores de la mezcla de política y educación por parte del educador. Es importante entonces entender que la política es equivalente al progreso, así como también es la mejor radiografía de nuestra sociedad. Es por eso que basta con una política pasiva de mano grande y burocrática. Vamos por una política directa, frontal, de imposición, a través del arguir y la retórica. Es necesaria una correcta educación en nuestros individuos políticos para lograr aspirar al progreso que se anhela pero no se trabaja por tal. Necesitamos mano dura. Gustoso es aprender que enseña por la sociedad futura y no por el pasado. Así es la única forma que nuestra sociedad puede aspirar al verdadero éxito. Gracias.